Los tomates son, tras el plátano, la mayor riqueza de las islas. Tomates y plátanos, rojo y amarillo, son la bandera española de Canarias. Hacer allí tierra es hacer patria, es ensanchar abnegadamente la fecundidad de la patria española. La tierra canaria es un paraíso de Dios, pero donde Adán y Eva no han sido expulsados. Porque el hombre y la mujer de esta tierra bendita, que riegan con su sudor, alegre y fuerte, trabajan por la grandeza de Dios y la gloria de España. Y como a la 1 ya bajaba el pelotón de soldados por Roque para abajo. Eran unos 25 creo que eran, al mando de un teniente del ejército. Yo estaba en la calle, pero mi madre, llorando, me obligó a que nos fuéramos a un sitio que le llaman el Risco del Tanque, que se veía todo el panorama, ¿no? Y entonces desde el cuartel le hicieron fuego. Ellos se atrincheraron allí, donde está un perro allí, se atrincheraron y empezó el tiroteo como a la 1 y terminó como a las 3 de la tarde. El fogueo lo vimos y se podía ver, pero cuando llegó el batallón, que ya eso venían con ametralladoras y morteros y todo eso, la gente huyó y todos huimos. La isla de Gomera tiene el encanto aventurero de las mejores leyendas de piratería. Ved las casas blancas y diminutas de San Sebastián, agrupadas en torno al torreón del viejo castillo de La Gomera, para que sus pobladores pudieran refugiarse en él ante la presencia de cualquier navío sospechoso. La política en Vallehermoso estaba muy encontrada. Los más ricos hacían lo que les daba la gana. Don fulano y don mangano hacían lo que les daba la gana. Y a los pobres los tenían lo que ellos dijeran. Malamente comían y eso era. Usted sabe que la esclavitud existió siempre, y aquí en Canarias. Pues lo trataban, entonces no existía horario, no eran las 8 horas. Teníamos que estar de sol a sol, como decíamos nosotros, ¿no? Es decir, de 6 a 6, ¿no? Antes de la guerra, los hijos de los medianeros, las hijas, eran todas para los señoritos. Porque le decían, mándeme a tu hija para abajo, que me está dejando falta aquí para poder trabajar, y se las mariscaban. Decirle a los padres que si no le entregaban la hija le quitaban los terrenos. Y entonces pues se morían de hambre, porque aquí no había de qué vivir. Había que estar, digamos así, a las órdenes del señor, ¿no? Porque si el señor no estaba de acuerdo con ellos, les echaba de las tierras y se quedaban desamparados, digamos así, ¿no? Ir por la mañana a llevarles la leche al hogar, porque se iba el señor a la oficina, o se iba el niño al colegio, o tal y cual, y los de esos pobres que iban a llevársela no iban también al colegio. Nuestra misma familia nos exigían que respetáramos los hijos de los señoritos, ¿no? Es decir, claro que se merecían un respeto, pero si ellos lo merecían, nosotros también. Y la mayor parte analfabetos aquí, porque no podían ir pequeños al pueblo, habían pocos colegios en el pueblo también. Las escuelas preferentemente eran para los señores de tal, porque yo mismo le puedo decir que nunca llegué a pisar la puerta de una escuela. Cuando ya vino la República, pusieron hasta
las escuelas hasta bajo la cama, porque en todos los núcleos pequeños que habían aquí, Espina, Tazo, Guamur, todos sus finos maestros de escuela, en todos los sitios eso. La labor cultural que se hizo durante la República en Vallehermoso fue enorme. Los campesinos todos y la gente, el afán de leer era enorme. En lo cultural surgieron gente muy importantes que actualmente se les está tomando el valor real, como Pedro García Cabrera y otras personas. La gente obrera, cuando escogieron el poder, que ya se vieron un poquito respaldados, pues se defendían para no dejarse abusar tanto como hasta allí. Aquí tenían buenos dirigentes también, estaba Blanca Ascanio y Guillermo Ascanio. Ella era maestra de escuela y una mujer intranquila, por la intranquilidad esa, de luchar por los más débiles. A los pobres los sublevaba, les decía sus razones, los derechos que tenían. Era una persona instruida, además era de gente rica también. Había personas del pueblo que ni lo entendían, algunas, ¿no? Decían, ¿cómo esta señora viene hacia nosotros, nos habla y no sé qué, ¿no? Las aconseja. Cuando decía que mujeres, ustedes no revuelven el potaje para que se sazone mejor. Dice, pues, y lo mismo se tiene que revolver esto. ¿Para qué esto? Para que el mundo cambiara y marcara las cosas mejor. En ese marco, pues Guillermo ve la necesidad del asociacionismo, ¿no? Y para ello, pues se da la idea de construir una federación obrera, ¿no? Entonces Guillermo dice, mire, yo tengo un solar, yo les cedo un solar y ustedes lo construyen. Él les regala el solar, les hace los planos del edificio y los obreros empiezan a construir todo su edificio, porque es el suyo, ¿no? Tras las montañas y la niebla, surge como un paraíso el Valle de la Hermigua, zona platanera de valor incalculable. Hay un planteamiento de la construcción de la carretera que va de San Sebastián hasta Vallehermoso, ¿no? Y se está construyendo la carretera, pero el ayuntamiento de Hermigua está en manos de la derecha completa, el caciquismo de Hermigua, y solo se le da trabajo a los que no están afiliados a la Federación Obrera. El gobernador civil Alto Moro puso un telegrama al alcalde diciéndole que tenía que admitir tantos obreros de la federación como de esto, y no hicieron caso, ¿no? Entonces se hizo la manifestación. Pusieron piedras en la carretera, palmas, pusieron cosas y el camión tuvo que parar. Además, aparte que había una mole de unas 500 personas, entre hombres y mujeres y de todo tipo de cosas. Y ahí, pues, claro, el cabo quiere imponerse, ¿no? Y tal, ¿no? Y comete el tremendo error de enfrentarse con una multitud. Dieron tiros al aire y arriba había unas plataneras y había un montón de obreros. Y hirieron a 2. Naturalmente, en algunas ocasiones, en otras épocas, a lo mejor la gente hubiera corrido, pero en ese momento ya tenían una conciencia y entonces se tiran como defensa propia sobre la Guardia Civil. Hay 2 muertos que los tiran por un barranquillo que hay allí enfrente del Palmarejo. ¡Ay, se armó! Ahí cogieron al Cabo Fuente y al otro, no sé cómo se llamaba, y lo botan abajo, al barranco, y a Garrote. Pero Garrote tuvo suerte, que cayó entre una platanera que habían ropas de millo. Y Garrote, que es el cabo que yo veía, pues pudo escapar. No sé, se dice que una señora le dijo, déjenlo que está muerto. Y claro, lo salvaron. Y después vieron aquí, claro, estaba dolorido de esas cosas. Y sufrimos aquí las consecuencias de eso. Para mucha gente era el terror del pueblo, ¿no? Se actuaba muy, qué sé yo, muy crudamente, ¿no? Dice que llega a una casa, dice que toca. Dice, levántate, levántate que ganamos, levántate que ganamos.
Dice que entonces él se levanta el otro corriendo y dice, pues entonces ahora garrote, si es verdad que va a llevar garrote. Y el garrote en la puerta cuando abrió la puerta. Mandaba a buscar a la gente y claro, darle una paliza ahí que se llevaba hasta, se ponía más ropa, una camisa o dos, y porque con una goma de esa que tenían. El nombrar a ese señor nos ponía los pelos de punta a todo el mundo, ¿no? Porque no tenía compasión con nadie. ¡Soldados rojos! ¡Dejad las armas! El caudillo perdona y redime. Seguid el ejemplo de vuestros camaradas pasados a nuestras líneas. Solo así lograréis la victoria, alegría en el hogar y paz en el alma. El brigada que había aquí era de izquierda y él dice que estaba oyendo las noticias de Madrid diciendo que no se entregaran, que eso fue cuando Franco, ¿no? Que no se entregaran porque que Madrid no se había entregado y que no se entregara y que no se entregara. El brigada de la Guardia Civil no había recibido órdenes del gobernador y él decía que hasta que no recibiera órdenes del gobernador, pues que no, por su parte, no entregaba el pueblo. Hay un alférez de línea, José Soler Boluda, que le llama y le pregunta también que si la posición que va a adoptar el brigada ante la situación del golpe de Estado. Lo llamó por teléfono para que entregara el pueblo, se rindiera. Y él le dijo que no, que él era fiel al gobierno de la República. Entonces se entrevistó con el alcalde y que qué opinaba. El alcalde, que era mi hermano, le dijo que él en realidad estaba a disposición de la Guardia Civil y que habían tenido un consejo. En dicho consejo habían acordado ser leales a la República. Entonces fue cuando el pueblo completa las masas obreras, como 100 y pico, apoyaron a la brigada. Entonces mi padre le dijo, mi hijo, ¿qué van a hacer? Dice, padre, esto, aquí está el pueblo y yo estoy con el pueblo. Los demás lo siguieron a él, ¿no? Porque estaba defendiendo, como decía él, un gobierno legalmente constituido, ¿no? Y estaban haciéndole frente para no entregarse. Venían el frente ese a recoger el ayuntamiento y entonces Ramón Cabrera cogió un caballo que tenía y viró por acá arriba a buscar a gente para que lo apareciera. Decidieron hacer resistirse, vino toda la gente con todas las armas que tenía de aquella época. Yo fui uno que estaba, muchacho, tenía yo entonces 17 años. Vino una expedición de Migua a tomar por la fuerza el pueblo. Y cuando llegaron allí a la Pilarica, ya allí dispararon del cuartel. El brigada, a la vez que iban a bajar, dio un tiro al aire, que no fue más que otra cosa para tratar de evitar que bajaran, pues fue entendido por la tropa como que empezaba pues, un enfrentamiento. Y entonces montaron cañones antiaéreos, de eso no sé cómo llamaban eso entonces en ese tiempo, y el cuartel de la Guardia Civil no se rendía, sino eso era tiros van y tiros vienen. Recuerdo que nos avisaron que evacuáramos de la casa donde vivíamos tras el cuartel de la Guardia Civil, o sea, sí, trayectoria, y nos fuimos a La Vegueta. Los que estaban frente del Roque y de la Pilarica se fueron de casa porque tenían miedo. Nos fuimos huyendo a un cerro que hay allá arriba que lo llaman Cabeza de Toro y ahí nos metimos en una cueva
Y cuando ellos se dieron de cuenta que había allí gente, se sintieron balas. Aquí arriba estábamos todos asustados, todos corriendo para abajo con un molino que había aquí abajo en el barranco. Y ese molino de agua tenía azotea y nos refugiamos todos para abajo. Uno se asustaba porque era pequeño, pero los mayores, pues nada, no los vi yo tan, me parece a mí que no tenían como ese miedo, sino contentos porque estaban haciéndole frente defendiendo al pueblo. Y entonces mi madre, como yo era pequeña, nos pasamos a otra cueva que veía por detrás y me acuerdo de ver a mi madre arrodillada, pidiéndole a Dios que no pasara nada porque estábamos muy asustados. Se produce el enfrentamiento habiendo una baja por cada lado, ¿no? Por parte de los militares, un corneta. Y la Guardia Civil, junto con parte de la clase trabajadora, reprimieron la agresión y no pudieron venir aquel día a tomarlo. Ellos luego se empiezan a replegar porque gastan todo el parque, toda la munición, y regresan, y además para llamar a las autoridades de Tenerife a decirle que estos no se rinden por las buenas. Vinieron otras tropas más fuertes de allá de San Sebastián, que era el único cuartel que había aquí. Con más de 100 soldados y guardias civiles y bueno, y todos los Hermigua y todos los que vinieron la primera vez. Si lo que está en Hermigua llega aquí, de Vallehermoso no queda ni la tierra. Dice, porque traen metralletas, traen cañones, traen de todo. Porque ya el segundo día ya vinieron con mulos y cañones y todo. El pueblo ya estaba convencido que no iba a sacar nada con seguir con el fogueo, en Soponer. Se formó una comisión y tal, y se entrevistaron con los que venían, con el comandante que mandaba eso. Se comprometieron a que no detendrían nadie cuando se hizo el convenio, que no se detendría nadie del pueblo. Les da su palabra de honor, de que sí, ponen las armas en el ayuntamiento, que al cargo de falangistas de aquí, ¿no? Y la dinamita la retiran toda, ¿no? O sea, se desarman completamente. Aquí no pasa nada. Y la plaza se rindió. El brigada sale del cuartel con sus guardias civiles y se pone a disposición, ¿no? O sea, se entrega de alguna manera. Dijeron, no, para seguridad nuestra nos tienen que acompañar hasta Valle Gran Rey. Se llevaron al brigada, lo embarcaron aquel mismo día en el Sancho, un barco en el Sancho, y a la Guardia Civil, 4 guardias, a bordo. Y cuando se fueron junto con ellos, se llevaron a Ramón, al alcalde y al presidente de la Federación, Martín, que se lo llevaron junto con ellos. Y entonces dijeron, los vamos a llevar porque no nos vayan a salir, dice, como rehenes, así para que no nos vayan a salir por el monte. Los llevaron por el monte porque tenían miedo de que hubiera alguien en la retaguardia que pudiera atacarlos, hacer una especie de comando, ¿no? Lo llevaron y lo metieron en Pascual, por el castillo de Pascual. Y allá por no sé qué tanto de agosto, por el 9 y por el tal de agosto, lo fusilaron. Unos los fusilaron, otros los iban a fusilar. Unos los fusilaron en la correa, otros los metieron en saco y los echaron por fuera. Los fondearon en alta mar, en fin. Así fue la cosa. El pueblo estuvo en manos del brigada de la Guardia Civil y de la clase trabajadora varios días y no se tocó a nadie. Todos se fueron para sus casas de campo y no tocaron a nadie. Don Antonio, si usted consigue con los pueblos, en el pueblo de Vallehermoso, o quien quiera,
de los denunciantes, retirar las denuncias a su hijo, y usted lo consigue, a su hijo no lo fusila. Cuando mi padre llegó allí y empezó a hablar con estos señores, ellos se reían. Pues no sé, a mi hermano me parece que ya lo habían fusilado aquel día y ya ellos lo sabían. Mi padre salió de allí llorando. No se explica por qué después esa represalia, llegando a inclusive las condenas de muerte. Juanito el fotógrafo salió por ahí para arriba y que no volvió a aparecer. No saben qué vuelta cogió. Estuvo en el Roque Llagando, él y otro de Las Toscas, estuvieron en el Roque Llagando. Pero tuvo una delación, alguien lo delató o lo atrajo de alguna manera, lo engañó. Y aquí, en donde está el bar, es decir, de Tina, un poco más acá creo que lo enterraron allí. Mientras tanto, a mi padre lo hacían ir al cuartel y nosotros en el frente, jugándonos la vida, defendiendo el fascismo. Había un señor de arriba del ingenio que se escondió en monte, que yo no sé en qué cueva fue, pero decía. Ese estuvo 11 años escondido en una cueva en los altos ahí que se llama del Corte o Ambrosio. Y bueno, él se movía por la noche, pero por el día en la cueva. Bien lo buscaron, pero no pudieron dar con él. Él de noche parece que bajaba, pero además todos le daban. Mi padre, recuerdo yo, que dinero para que le compraran. Tenía una pistola y él por lo menos me dijo que la pistola tenía un par de balas, ¿no? Si venía alguien, pues a pegarse un tiro, porque él no quería que nadie le tocara la cara. O sea, un hombre con una dignidad tremenda, ¿no? Fernandito, Pablo, y no sé si otro era Guillermo. 3 hermanos que los tiraron al mar. Que la madre sí que decía que ella no volvía a probar más nunca pescado porque se habían alimentado con sus hijos los peces. El presidente de la Federación Obrera, que se había también marchado por ahí y tal, ¿no? Pues cogió y también lo atraparon y lo trajeron al pueblo. Fusilaron a mi cuñado, a Juan Medina Herrera, lo fusilaron. Él sí fue fusilado. Y sin hacer nada, porque ¿qué hicieron? Ay, Dios mío, tanta gente sin corazón, Dios mío, tanta gente sin corazón. Esto quedó en manos de la Falange, eran tiros por allá, tiros por arriba, piedras de noche, sacadas de gente y dándole paliza. A un hermano mío le dieron una paliza, que era ciego, que lo dejaron enfermo para toda la vida. A mi hermano lo llevaron a Hermisma y le pegaron una paliza tan grande que cuando llegó a casa llegó como muerto. La espalda daba pena de vérsela. Ya por denuncias que habían de señores de aquí, ¿no? Entonces denunciaban y los mandaban a buscar allí y si pertenecían a la izquierda, como se decía, ¿no? Pues le daban su paliza. Tomaron posesión del pueblo y después cuando fue el gran castigo de nosotros, ¿no? Los que se llevaron presos para Tenerife y los que quedamos allí. Fue el abuso y el atropello más grande a todos aquellos que pertenecieron, porque ganó la izquierda las elecciones, a todas aquellas mujeres o tal que votaban por las elecciones, o el marido o tal, las ponían a barrer la calle y a los hombres a trabajar de esclavos, a arreglar caminos y arreglar lo de los señores por ahí. Nos obligaron a trabajar en los caminos y por las noches hacíamos guardia en las plataneras, porque como había tanta hambre y tal, la gente tenía miedo, cogía los plátanos. ¿Sí?
casa salió un día mi padre y mis 2 hermanos a trabajar público, que los echaban, y a mi madre a barrer la calle. Y yo me quedé sola en casa. Cogieron al barbero, que era de la Federación Obrera, y era, aunque decían socialista, era comunista, a mí eso es lo que me decían, que era comunista, y el hombre, pues con un fusil apuntándole, tenía que pelarla. Hay una mujer que tiene una mata de pelo tan preciosa de por arriba de la Posteragua, y que cuando la vio pasar para arriba y no le dejaron poner pañuelo, se iba la mujer a poner un pañuelo, no se lo dejaron poner, y dice que la vieron tuzar. Ay, mi madre, ella dice que lloró de la pena que le dio de ver la mata de pelo tan bonita que tenía la mujer. Muchas de ellas las pelaron, ¿no? Le cortaron el pelo y luego después la mandaban a la barrera a la calle. Y muchas que se fueron a ver si se liberaban de que las pelaran. Las tenían barriendo en la calle y se sumó una señora, de esas señoras que se dicen que habían en Villahermosa, y cogió un orinal de eso, una vacinilla que le decimos nosotros vulgarmente, llena de orines y mierda, se la tiró adelante. Barrey de comunistas, esos eran los atropellos que se veían aquí a diario, pero a diario. La pistola esa caminó mucho. Llegaba, acusaban a un cristiano de que tenía armas de fuego, armas cortas, que tenía pistolas, revólver, que no más que se usaba entonces. Y que no, que sí, que no, que sí. A un muchachito que se llamaba Danielito, le dijeron que tenía que entregar 5 armas, y fue el muchachito por ahí arriba, por todos esos barrancos, a ver si encontraba las 5 armas para entregarlas. Por ser socialista nada más, porque claro, tenían que entregar las armas. Uno preparado para decir, aconsejar que la buscara, que era la única manera de escapar de la paliza por donde fuera, que no la tuviera, que no la... Te acusaron que la tienes y tienes que buscarla, de todas maneras, si no, pues... Un herrero, que se llamaba Ramón Negrín Mesa, que lo pusieron al pesetero, porque él vendía un revólver en una peseta, volvía y lo traían para el cuartel, después volvían y se lo llevaban a él, y todos los días vendía el revólver. Todos los días vendía el revólver por una peseta. Chisme aquel de pistola, que a lo menos que se parecía era eso, al cuartel. La entregaba, pero se la cobraba bien caliente. Alguien suministraba la pistola, cobraba la pistola, ¿no? La pistola y la pistola se le, ¿no? La entregaba en el cuartel y en el cuartel pasaba al mismo individuo, que la volvía a vender al siguiente que no tuviera la pistola. Todavía él, si se cerraba un poco en el camino, antes de llegar a la calle, la pistola volvía a estar a casa de Ramón Negrín. Al otro día otro. Y esa pistola no paraba más que para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. El negocio de la pistola, ese fue un negocio muy rentable, ¿no? Y muy canalla, y eso era, por lo visto, un falangista, ¿no? Falangista de acuerdo con la Guardia Civil, y se repartirían las ganancias. Yo tenía una tía, la pobre, que ya se murió, y me dice un día, dice, Lolita, ¿por qué no te haces tu uniforme de falange, muchacha, que vas todos los días a misa, todos los domingos a misa con el uniforme y no tienes que estarte cambiando de ropa y nadie sabe que no tienes ropa, porque entonces no tenía ropa? Y yo, como sabía coser, me compro, me hago mi faldita azul y mi falda negra y la bolsa azul y me hago mi uniforme. Y venir nosotros con agua de un sitio que le dicen el cerco, y pasaban las falanges con la talla en la cabeza, nos hacían levantar la mano hasta que ellos pasara toda la tropa. Eso me lo hicieron a mí. Y uno de ellos estaba en ese momento diciendo, bueno, yo creo que ya es hora de levantar la mano. Ya está bien. Aquí lo que pasó fue las rencillas que habían de atrás, que entonces las pagamos, bueno, teniendo culpa o sin tenerla.
Y aquel señor le contesta, ¿cómo dices tú? Que ya está bien, que ya está bien, hombre, ya está bien. ¿Cómo está bien? Ustedes no saben lo que hablan. Están dejando atrás la semilla. Quería que el niño y mujer fueran también a viaje, porque si dejaban la semilla atrás, eso volvía otra vez a reproducirse. Aquí hubieron muchas insolencias y muchas cosas, y así fue esto. Así fue la guerra de Vallehermoso. Ellos salieron de la cárcel con mucho miedo. Miedo y algunos de ellos enfermos. Yo tengo un tío, no, que él murió vino tísico de la cárcel. Yo tenía un hermano pobre que se murió también y le hice una poesía pequeñita, una poesía cuando vinieron los presos. Dice: Mártires de Vallehermoso, hoy tenéis tranquilidad, porque habéis alcanzado la anhelante libertad. Vuestro corazón está rebosando de alegría, porque por fin llegó el día tan dichoso y deseado, que a hijos, madre y esposa todos habéis abrazado. A partir de finales de los 70 empezamos a recuperar todo ese patrimonio, a intentar recuperarlo, a ser posible recuperar las escrituras que estaban ocultas en una casa, en un barrio de Vallehermoso, lo cual nos dio a nosotros pie para poder reactivar la Federación Obrera de Vallehermoso, reconstituirla de nuevo y reclamar nuestro patrimonio histórico. A mí no se me olvida nunca recordarlo. Ahora, tener odio a ninguna persona, yo creo que eso ya no queda, ya eso no existe, pero eso es de la historia y eso tiene que recordarse. La guerra fue muy penosa, muy penosa para todos, pero pienso que principalmente para los que tenían menos, porque los que tenían algo, pues podían vivir y comer. Ese recuerdo en mucha gente no se borra jamás, ¿no? Porque cuando se hace una cosa porque sí, porque debe de hacerse, bueno, pero son cosas que se hicieron una guerra sin sentido, porque la guerra civil fue sin sentido. Yo creo que todo el mundo lo tenemos guardado dentro. Los que lo recordamos, procuramos no sacarlo, pero está ahí hasta que uno se marche. A algunos se lo olvida y a otros no se lo olvida nunca. El que lo respectó a su familia no se lo olvida nunca, porque el que le va a tener un padre, le va a tener un hermano, o una cosa de esas así, no sé, eso no se olvida, me parece a mí. Pero lo triste es que la juventud no se quiere enterar. Porque hoy los nuevos con las estaban, pero es posible que ellos se dejaran atropellar de esa manera. Es posible que ese abuso ocurrió. Es increíble. ¿Por qué tenía mi madre y mi padre que estar años en la cárcel? Porque mi hermano se haya pasado a la guerra y allí lo mataron el pobre, que él no volvió para acá, de 19 años. Vale más uno no recordar esas cosas. Vale más no recordar. Sí, hay que recordar. Dice que la boca amarga no puede echar dulce. Eso fue los señores que quisieron, iban en contra de la República, en contra de las izquierdas, en contra, digamos así, de la gente obrera, ¿no? Porque es así, es como empezó la guerra. A la República se le hizo demasiadas calumnias que hoy merece la pena que se saque lo positivo de la República. Merece la pena recordarlo para que los venideros lo lean y se enteren, porque eso se va olvidando.
ya que recordemos, de esa época quedamos pocos, y los nuevos ya no lo creen. Uno no lo recuerda, si lo recuerda, llora.